Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a este tiempo precioso que vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Quisiera invitarte antes de comenzar, inclinar tu rostro y hacer una oración conmigo para que el Señor pueda hablar a nuestro corazón. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Una vez más, Señor, en esta noche nos acercamos delante de tu presencia. Queremos, Señor, darte gracias por la vida, por la salud, por la fuerza que nos das. Gracias por todas las cosas, Padre, que tú nos provees día a día. Señor, te suplicamos en esta noche que nos ayudes a poder meditar en tu palabra. Te suplicamos que nos hables a nuestro corazón. Usted conoce la necesidad que hay en cada vida. Gracias, Señor. Usa mis labios, me pongo en tus manos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude en esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Si tiene una Biblia a la mano, puede buscar conmigo en 1 Timoteo capítulo 2, en el versículo número 1 al versículo número 8. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Muy bien, vamos en esta noche a meditar la palabra de Dios con el título ¿Qué hacemos con nuestras autoridades? Bueno, tal vez nos llame la atención un poco el título de esta meditación, pero creo que es importante que nosotros sepamos en el contexto en el que estamos viviendo en este momento nuestro país y creo yo en el mundo entero. Sabemos que actualmente estamos en una crisis sanitaria. También esto ha traído como consecuencia una crisis económica. Y lo que ahorita está también afectando a nuestro país, aquí en el Perú hablando, es la crisis política que también en este momento nuestro país pues está cayendo a raíz de una crisis moral, por supuesto que no es de ahora, sino que esto ya pues viene desde el principio, desde el Génesis hasta este tiempo. Cada vez vemos que los hombres se corrompen cada día. Quiero de repente leer el Salmo 122 en el verso 6 hacia adelante, acerca de lo que un hombre piadoso, un salmista, escribe respecto a su ciudad y al momento que lo tocó vivir. En el Salmo 122, verso 6, dice el salmista: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová
nuestro Dios, buscaré tu bien. Aquí vemos acerca del deseo del salmista respecto a su ciudad natal donde él vivía. Jerusalén, la ciudad de Dios, la capital de Israel, en donde moraba la presencia de Dios en el tiempo de David. Pero me llama la atención lo que este salmista que pide a sus hermanos, a sus conciudadanos, a pedir por la paz de Jerusalén. Y eso nos habla de una motivación a la oración por la ciudad. E incluso dice que sean prosperados los que te aman, los que aman a la ciudad de Jerusalén, y sea la paz en tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Eso era el deseo del salmista, que haya paz, que haya descanso, hablando de un descanso espiritual, emocional. Y dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Él amaba no solamente la ciudad, el territorio geográfico, sino que amaba a sus hermanos y a sus compañeros que vivían dentro de esa ciudad. Y lo que le motivaba a animar a orar por la ciudad de Jerusalén era el amor que él tenía hacia sus amigos, sus hermanos, sus compañeros. Y dice, diré yo, la paz sea contigo, por amor a la casa de Jehová también, nuestro Dios, buscaré tu bien. El deseo del salmista era buscar el bien de la ciudad de Jerusalén. Y creo yo que ese también debe ser el sentir nuestro. No solamente el amor por nuestra ciudad, sino por nuestra nación y por todo el mundo. Es importante que nosotros sepamos que Dios quiere que nosotros aprendamos a amar a nuestra ciudad, amar a nuestra nación, el lugar donde hemos nacido. Y viendo pues la situación que estamos viviendo en nuestro país, y creo yo que también es el reflejo de lo que ha venido sucediendo en muchos países acerca del tema de la corrupción, acerca del tema de los gobernantes que pues usan la tiranía, la prepotencia y tantas otras cosas, ¿no? Como la avaricia, también el egoísmo, el materialismo y tantas otras cosas que pues hacen que un gobernante no pueda tomar una decisión sabia y poder sacar adelante a una nación. Las cosas que por medio de la prensa se destapan todos los días, pues a veces como cristianos somos tentados a actuar de una manera que no es para un hijo de Dios, para un cristiano. A veces nos podemos llenar de enojo, de ira, de cólera, y somos tentados a murmurar contra la autoridad, somos tentados a hablar mal, somos tentados a enojarnos, a irarnos, a tener cólera y resentimiento, como hay muchas personas que llevadas por sentimientos de odio, de rencor, de venganza, pues hay un ataque pues, ¿no? Desde el Congreso hacia el Poder Ejecutivo y del Poder Ejecutivo hacia el Congreso, hacia los ministerios, etc. Pero bueno, eso es un tema que nos muestra claramente lo que hay en el corazón del ser humano. Porque hablemos claramente que el sinónimo de corrupción es el pecado. Ese es el problema del ser humano. Ese es el problema desde el más hombre más culto que pueda haber, el más letrado, el más entendido, el más sabio, el hombre más importante, el hombre con más poder en esta tierra, hasta la persona de repente más común que pueda haber. El problema es uno, es el pecado en el corazón del ser humano. Y el pecado pues se manifiesta de muchas maneras. Y vuelvo a repetir, sinónimo de corrupción es el pecado. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, dice en el libro de Romanos capítulo 3, verso 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
Y así Pablo va describiendo la condición de una depravación total en el ser humano. Pero bendito sea Dios que Jesucristo vino a este mundo para librarnos del poder del pecado, del poder de la corrupción. Y vuelvo al tema principal, que es la pregunta: ¿qué hacemos con nuestras autoridades? Como cristianos tenemos que tomar una actitud diferente a la que toma una persona que no conoce a Cristo, que no conoce la palabra de Dios. Aunque no podemos negar que podemos ser tentados, vuelvo a repetir, a enojarnos, a resentirnos, a amargarnos y tener un sentimiento de cólera y de ira con nuestros gobernantes, con nuestras autoridades, que muchas veces no buscan el bien de la nación, sino el bien de sus propios bolsillos, sus intereses. Pero ese es un punto que ellos darán cuenta a Dios en su debido momento. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en ese contexto, en esta situación? Siempre debemos cuidar nuestro corazón, conservarnos puros, como dice la palabra de Dios. Pero hay algo que Pablo le escribe a Timoteo en su carta, exhortándole a que él pudiera ayudar juntamente con la iglesia, orando por las autoridades, por los gobernantes. Por eso cuando le escribe en el capítulo 2 de 1 Timoteo, en el verso 1, comenzando el verso 1, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, peticiones, oraciones, acciones de gracias. Pablo está exhortando y está poniendo en primer lugar, ¿no? Está poniendo en primer lugar la oración, porque dice: exhorto ante todo. Antes de hacer cualquier cosa, lo primero que tienes que hacer es orar. Eso es lo que Pablo le está diciendo: exhorto ante todo. Y también habla acerca de la importancia de la oración en la iglesia a favor de un mundo caído. Y si podemos ver en Marcos capítulo 1, verso 35, hablando este versículo acerca de la vida de oración del Señor Jesús, solamente uno de tantos que hay, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús es el modelo perfecto de una vida piadosa, de una vida que está sometida a la voluntad del Padre. Jesús se levantaba muy de mañana, antes de hacer cualquier cosa, antes de desarrollar cualquier actividad que pudiera venir durante el día. Lo primero era lo primero. Y lo primero que hacía nuestro Señor Jesucristo era que iba a un lugar desierto y allí oraba. Ahí tenía comunión con su Padre. Ahí se fortalecía. Ahí se llenaba de poder. Ahí se llenaba de la unción del Espíritu Santo. Ahí recibía la dirección que el Padre le iba a dar para que él pudiera desarrollar su ministerio durante el día. Ahí recibía la fortaleza para no ceder a la presión de los religiosos, de los fariseos, de los escribas, que siempre estaban al acecho de él para buscar una palabra o algo que hiciera él para acusarlo delante de las autoridades romanas y llevarlo a la muerte. Pero lo primero que hacía Jesús, se adelantaba. Lo primero que anteponía ante cualquier cosa es la oración. Y yo creo que eso es lo que nosotros también debemos aprender en este tiempo que estamos viviendo. Todo el mundo critica, todo el mundo habla mal, todo el mundo se escucha por la radio, por la televisión, por las redes sociales, que todo el mundo habla en contra de las autoridades. Y muchos de nosotros como cristianos a veces somos contagiados, somos tentados a hacer lo mismo, hermanos. Pero tenemos que actuar como dice la palabra. Ante todo, dice Pablo, les exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Eso es lo primero que la iglesia está llamada a hacer. En vez de criticar, en vez de murmurar, en vez de hablar mal, en vez de maldecir a nuestra nación, busquemos el bien de nuestra nación, busquemos el bien de nuestro país. Y una de las cosas que pueden ayudar, claro que sí,
es nuestras oraciones. La iglesia tiene la capacidad, tiene el poder, tiene la responsabilidad dada por el Señor en esta tierra. Mientras que la iglesia está en esta tierra, está llamada a ponerse delante de Dios a favor del lugar donde la iglesia está. Y Pablo dice aquí en esta carta, en 1 Timoteo 2, estamos desarrollando el verso 1, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí hay 4 elementos o 4 formas dentro de las oraciones que nosotros podemos hacer. Uno es las rogativas. Cuando habla de rogativas está hablando de rogar, de pedir con humildad y como quien pide un favor a alguien. En este caso nos presentamos delante de Dios con toda humildad, con toda sencillez, como quien suplica un favor. Tal vez no es para nosotros, sino a favor de los hombres, dice Pablo. Que oren. Yo quiero que oren, ante todo, que oren por los hombres, rogando, con ruego. Como dice Proverbios 18:23, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Aquí habla del carácter. Una persona pobre es una persona necesitada que conoce la necesidad, que conoce lo que es pasar carencias, y eso ha ayudado que tal vez el corazón de esta persona pues sea humilde, sea sencilla, y cuando quiera pedir algo, quiera pedir un favor, lo expresa con ruegos. Pero en cambio el rico, el que tiene todo, no, pues va a responder con durezas. Tal vez no somos ricos materialmente, pero pensamos de repente que somos ricos, que somos o que tenemos muchas cosas que otros no tienen, y a veces el orgullo de nuestro corazón hace que nosotros no nos presentemos delante de Dios con ruegos. Pero yo creo que nuestra nación, nuestras autoridades necesitan en este tiempo la oración de la iglesia, porque todo el mundo juzga, todo el mundo condena, todo el mundo señala, todo el mundo, hermanos, pues ataca a los gobernantes. Pero los cristianos no debemos actuar de esa manera. Los cristianos estamos llamados a orar con ruegos. Debemos rogar por todos los hombres y rogar por nuestras autoridades. Luego dice también con rogativas, oraciones, hablando en sentido plural. Esto habla de insistir todas las veces que sean necesarias. Debemos orar, y en toda oración, si usted tiene una oración personal ahí en su lugar secreto, en su habitación, en su sala, usted tiene una oración familiar, usted tiene, de repente vamos a volver a tener en un momento oraciones como congregación, pues en todo momento donde haya oración, en todas esas oportunidades debemos de orar por nuestras autoridades, orar por todos los hombres. Eso lo dice Pablo. Por eso en Hechos capítulo 12, verso 5, vemos un ejemplo de cómo la iglesia, cuando Pedro fue aprisionado por Herodes, había matado a Jacobo, hermano de Juan, por causa de predicar el evangelio, y Herodes quería matar también a Pedro. Ya lo había encarcelado, lo había capturado, lo había metido a una cárcel. Pero dice en Hechos 12:5 que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa es la clase de oración que Dios está buscando a favor de todos los hombres, a favor de las autoridades. La iglesia está llamada a orar en todo tiempo, todas las veces que sea necesaria, elevar una plegaria, una oración a favor de las autoridades. Dice también peticiones. Tenemos que presentar peticiones. Esto es hacer conocer o solicitar algo que uno necesita. Y yo creo que nuestro país necesita
a Cristo. Claro que sí, necesita conocer la verdad, necesita nuestras oraciones, necesita del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios, es para salvación. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Lo que nuestra nación necesita, lo que nuestras autoridades necesitan es oír el Evangelio, es creer en el Evangelio, es obedecer el Evangelio, porque solo el Evangelio podrá traer una transformación a nuestra nación, a nuestra familia, a nuestra vida. El Evangelio es poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús dijo en Lucas 11:9, y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tenemos que pedir, tenemos que insistir. Lo que vemos que nuestra nación necesita. ¿Qué necesita nuestra nación? Necesita gobernantes temerosos de Dios, necesita autoridades que teman a Dios, que sean reverentes, respetuosos de Dios, de los principios divinos, hombres que defiendan la vida y no la muerte, hombres y mujeres que defiendan, hermanos, el matrimonio natural, que defiendan el diseño de Dios para la familia y no estén a favor de diseños que van contra la naturaleza. Necesitamos orar a Dios, pedirle que Dios levante hombres o mujeres que sean mujeres piadosos o piadosas, que si van a llegar a tomar un cargo en nuestra nación, un cargo de autoridad, puedan tener eso en su corazón, para que puedan tener el favor de Dios para nuestra tierra, para nuestra nación que necesita. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo también dice que tenemos que, ante todo tenemos que hacer, hermanos, acciones de gracias. Las acciones de gracias pues simplemente significa dar gracias a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio gracias a Dios por su país, por su presidente, por sus autoridades? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias de haber nacido en esa tierra tan bendecida, tan prosperada, gloria al Señor, en el sentido en que tenemos recursos, hermanos, que ningún otro país tal vez pueda tener? Tenemos el ecosistema donde pues hay muchos climas en donde se puede sembrar y cultivar muchas variedades de frutas, de semillas, de tubérculos, etc. Tenemos, hermanos, lugares donde se pueden sacar minerales, oro, plata y otras cosas más, pero lastimosamente por la corrupción, por el pecado en el corazón, por la avaricia en el corazón de los hombres, pues lamentablemente las naciones no van a poder prosperar. Pero la iglesia necesita orar, necesita dar gracias a Dios. Aún me acuerdo una vez cuando estaba yo en un transporte público, no recuerdo el año en que descubrieron el yacimiento del gas de Camisea, pero recuerdo que una señora se levantó ahí, estaba hablando con otra persona conocida y estaban hablando acerca de ese encuentro que habían encontrado y había salido la noticia. Y me acuerdo claramente hasta este momento que la mujer decía: nosotros debemos dar gracias a Dios, porque el que haya encontrado ese yacimiento de gas, esa es una bendición de Dios. Y verdad que es una bendición de Dios, porque muchos hogares hoy están usando el gas natural a un precio muy módico. Y hermano, ¿cuántos de nosotros hemos dado gracias a Dios por eso? Y por tantas otras cosas que Dios nos ha dado. Entonces debemos dar gracias a Dios. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todo, vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo daba gracias a Dios por los hermanos que habían creído en el Evangelio en la ciudad de Tesalónica. Y también dice ahí mismo en capítulo 5, verso 18, dice: dad gracias en todo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Tenemos que dar gracias a Dios no por todo, sino en todo momento, en toda circunstancia debemos dar gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos a Cristo, porque nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, porque Dios puede escuchar nuestras oraciones a favor de nuestra nación. Dios puede escuchar nuestras peticiones, nuestros clamores. Debemos estar agradecidos con Dios en todo, dice la Escritura. Muchas veces, en vez de estar agradecidos
agradecidos, a veces maldecimos, a veces hablamos mal. Maldecir es hablar mal. Hablamos mal de nuestro país, hablamos mal de nuestro gobernante. Yo sé que a veces somos provocados a hablar mal, pero tenemos que hablar bien. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos llamados para hacer bendición, para bendecir y no maldecir. La venganza es del Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, ha dicho Jehová el Señor. A veces quisiéramos vengarnos, pero hermanos, la venganza es del Señor. Toda cosa que nuestras autoridades hagan, hermanos, en contra de las leyes establecidas en nuestro país o en contra de las leyes de Dios, ellos van a tener que rendir cuentas un día al Señor. Pero a la iglesia nos toca orar, nos toca presentar delante de Dios en peticiones, en rogativas, oraciones y acciones de gracia. Cuando usted vaya delante del Señor, no se olvide orar por su nación, no se olvide orar por su ciudad, no se olvide orar por su distrito, no se olvide orar por su barrio, por sus vecinos, por su familia, por sus hijos. Gloria al Señor. Es la oración, hermano, que tiene poder eficaz para poder cambiar una nación. Hay pueblos, hay ciudades, hay naciones que han sido despertados, han sido avivados, hermano, por la visitación de Dios a esos lugares, porque hubo un pueblo que oraba, hubo un pueblo que gemía, un pueblo que clamaba, que se ponía delante de Dios a favor de su ciudad o de su nación. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí Pablo también nos habla por quién debemos de orar. Claramente nos especifica en el versículo número 1, dice primeramente que oremos por todos los hombres, por todas las personas, ¿no? Sin importar su raza, sin importar su religión, sin importar su nacionalidad, su condición social, económica, etcétera. Estamos como iglesia llamados a orar por todos los hombres, dice ahí en el versículo número 1. Así que tenemos una responsabilidad, tenemos un llamado. En este tiempo donde, hermanos, la muerte está visitando muchas familias, estamos viendo personas que se están enfermando todavía con este virus. Muchas personas están muriendo, así como hay personas que también han sido librados de la muerte, han sido sanados, han sido restaurados porque hubo alguien que se presentó delante de Dios a favor de esa persona. Y yo soy testigo de personas cercanas a mí y amistades o personas que son conocidas a algunos hermanos o amistades que tengo en las redes sociales que me han pedido oración y hemos orado y hemos visto la respuesta de Dios. Hemos visto la mano de Dios, el poder de Dios obrando a favor de esas personas. Bendito sea el Señor, porque para eso nos ha puesto Dios en la tierra. Para eso todavía estamos en esta tierra, para orar, hermanos, para orar delante de Dios y presentarnos a favor de todos los hombres. Dios siempre está buscando hombres o mujeres que se pongan en la brecha, que se pongan ahí en la brecha, hermanos, que levanten vallado, que se pongan en la brecha, en ese orificio por donde el enemigo entra y sale para destruir. Dios está buscando un hombre, una mujer que pueda orar, no solamente por sus entorno cercano, sino por todo su país, por todo el mundo. Aunque no sabemos el nombre de las personas, pero Dios sabe que estamos orando, hermano, por todas las naciones. Ese es el llamado de la palabra de Dios y esa debe ser la actitud de la iglesia de Cristo en esta tierra. Aquí no estamos de turismo, aquí no estamos de paseo. La iglesia está en la tierra para ponerse delante de Dios en oración a favor de los hombres. Dice también Pablo que debemos orar por los reyes, que en aquel tiempo pues el título para los gobernantes eran de reyes, hoy lo que es los presidentes. Entonces, en otras palabras, si lo contextualizamos a este tiempo, las escrituras, es como decir Pablo estuviera diciendo a nosotros: oren por todos los presidentes de las naciones. Estamos llamados a orar por nuestros presidentes y por los presidentes de todas las naciones. Hoy que existe la globalización, mis amados hermanos, en donde la economía de un país puede afectar la economía de otro país, la situación, hermano, de un país puede afectar para bien o para mal a otra nación, porque estamos interrelacionados en este tiempo. Así que cuando oramos por nuestro presidente y oramos también por los presidentes de otras naciones.
Bendito sea el nombre del Señor. Y también dice por todos los que están en eminencia. Por todos los que están en eminencia quiere decir por los que tienen un rango de autoridad. Aquí podemos ver en una escala de mayor a menor, desde el presidente, los ministros, los congresistas, los alcaldes, los presidentes regionales, nuestros alcaldes de nuestro mismo distrito. Estamos llamados a orar, mis amados hermanos, por ellos. Bendito sea el nombre del Señor, por todos los que están en eminencia, dice aquí la palabra de Dios. Y hermano, mire, si la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, nos dice o les dijo a ellos en aquel tiempo y nos dice a nosotros, porque la palabra de Dios está vigente en ese tiempo, nos habla acerca de que debemos de orar por nuestras autoridades, por todos los hombres, porque hermanos, dice, es porque nuestras oraciones en realidad van a producir una influencia. Hay un poder en la oración de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un poder o una capacidad de influenciar hasta los niveles de autoridad más altas que puede haber en una nación. Porque si dice que oremos por los reyes, quiere decir que si oramos, algo va a suceder, algo puede pasar en el corazón de los presidentes, algo puede pasar en el corazón de los ministros, de los congresistas, de los alcaldes, para el bien de nuestro país, para el bien de nuestra nación. No está diciendo aquí que oremos y que no va a pasar nada, no, sino que si oramos, algo va a suceder, porque la oración, hermano, de una iglesia que clama, que se pone delante de Dios a favor de su nación y a favor de sus autoridades, va a ayudar para bien. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 21, en el versículo número 1, dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. La Biblia en lenguaje sencillo dice de esta manera, el mismo versículo, Proverbios 21:1. En las manos de Dios los planes del rey son como un río, toman el curso que Dios quiere darles. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Que por encima de un presidente hay otro mayor, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de los reyes. Es el presidente de los presidentes, y que Él puede mover las decisiones de un gobernante, hermano, hacia donde Él quiere, porque Dios es soberano, Dios gobierna las naciones. Él puede mover el corazón de los hombres para bien o para mal. Tal vez será en ese tiempo, hermano, que estamos viviendo en nuestro país, los gobernantes que hemos tenido hasta ahora, pues todos han terminado acusados por el tema de la corrupción, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, podemos decir que tal vez es porque, como debiéramos orar por nuestra nación, por nuestras autoridades. Si vemos un ejemplo en el tiempo de Esdras, en el capítulo 1, libro de Esdras también, capítulo 1, verso 1, voy a leer lo que sucedió aquel tiempo. Que a pesar que el gobernante de una potencia mundial aquel tiempo, el reino de Persia, que era una potencia aquel tiempo, gobernado por el rey Ciro, hermano, fue inclinado el corazón de este imperio para favorecer la obra de Dios. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Jehová despertó el espíritu del emperador, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá.
quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Mis amados hermanos, Israel o el pueblo de Dios fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años por causa de su pecado. Pero cuando se cumplió el tiempo, porque Dios dio un tiempo que tenía que durar ese castigo, esa disciplina, entonces Dios usó la vida de un rey, pero no era un rey piadoso, era un rey de una nación pagana, era un rey idólatra. Mas sin embargo, Dios, cuando quiere determinar algo y cuando hay un pueblo que está orando, puede inclinar el corazón de un gobernante para favorecer la obra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Este rey dice que el Señor despertó su espíritu. Es como decir, trajo un avivamiento, trajo a su corazón el buscar, el conocer el Dios de Israel. Y entonces este mismo rey firmó un edicto, hizo pregonar en todo su reino que todos los que son del pueblo de Dios, del pueblo de Jehová, se levanten y vayan a Jerusalén, vuelvan a Jerusalén. Si ellos estaban cautivos, ellos eran sus prisioneros, pero cuando Dios tocó el corazón de este rey, los cautivos fueron liberados y el rey dijo que vayan a Jerusalén para que edifiquen la casa de Dios, la casa de Jehová. Bendito sea el Señor. Y no solamente eso, sino que ordenó a su pueblo que le ayudaran, que le dieran oro, plata, madera, ganado, etcétera, para que puedan viajar y construir otra vez la casa de Jehová, que había sido saqueada, derribada y consumida con fuego por los babilónicos cuando Nabucodonosor fue y destruyó aquel tiempo. Y entonces, hermano, eso fue lo que sucedió. Y no solamente el rey, sino que también los sacerdotes del pueblo de Dios, ya también a quien Dios despertó su espíritu. Dice que ellos también subieron a la casa de Jehová para edificar allá en Jerusalén. Vemos aquí en este ejemplo claramente que Dios puede mover el corazón de un gobernante a favor del pueblo de Dios o a favor de la nación donde está gobernando. Bendito sea el Señor. Un caso, digamos, actual es lo que está pasando en los Estados Unidos con el presidente Donald Trump. Este presidente, desde que llegó, se rodeó de asesores que eran cristianos, pastores. Incluso el vicepresidente de Estados Unidos, su segundo de este presidente Donald Trump, es pastor de una iglesia. Y sus consejeros, la mayoría son cristianos, son pro vida. Es decir, que ellos defienden la vida, están en contra del aborto, están a favor del matrimonio natural y no del matrimonio homosexual. Y por eso que hay un conflicto, hay un odio contra él. Incluso cuando hace unos meses atrás quemaron una iglesia, el mismo presidente fue a la iglesia a ver cómo había sido el daño que habían hecho y se paró frente a la iglesia con una Biblia en la mano y lo puso delante de todos. El presidente ha visitado iglesias, ha pedido oración en la Casa Blanca. Hoy en día se hacen devocionales, cantan, oran al Dios Todopoderoso. Incluso llevó la embajada de Estados Unidos, lo ha llevado a Jerusalén. Y eso fue una ofensa para los palestinos. Pero es un hombre que ama a Israel,
que ama o que tiene consideración al pueblo evangélico, al pueblo cristiano. Porque, hermano, las raíces de la nación americana fueron raíces protestantes o evangélicos. Eran cristianos evangélicos los que fundaron la nación de Estados Unidos, de Norteamérica. Incluso la Constitución americana tiene algunos salmos como parte de su constitución. Bendito sea el Señor. Es más, cuando usted ve el dólar, el billete de $1 atrás dice: en Dios confiamos. Porque fue una nación que se fundó bajo los fundamentos de la palabra de Dios. Ellos hace un tiempo, hermanos, ellos hacían devocionales en las escuelas. Los alumnos, antes de empezar sus clases, oraban, cantaban, leían la Biblia. En las universidades también, en la Casa Blanca también se hacía. Pero hubo un tiempo que entraron gobernantes que odiaban a Dios, odiaban el Evangelio, odiaban a Cristo, y comenzaron a sacar todas esas, hermanos, esas cosas que eran de Dios, y pues abrieron una puerta a la maldad. Y hoy en día pues usted ve la decadencia moral en la cual está Estados Unidos, aunque con este presidente que ha entrado, pues las cosas están siendo, hermanos, prosperadas por la mano de Dios. Es algo tremendo que aún en medio de la pandemia su economía no ha sido tan afectada como en tantas naciones, y ha habido una tasa de empleos que ha aumentado, que muchas estadísticas se han sorprendido. ¿Cómo puede ser que si en muchas naciones por causa de esta pandemia ha habido crisis económica, pero en Estados Unidos su economía está reflotando? Esto es algo maravilloso, porque creo yo que Dios está usando la vida de este hombre, porque aunque este hombre no es cristiano declarado, digamos así, no digamos que él sea evangélico 100%, un hombre consagrado, no, es simplemente un hombre que Dios puso ahí, porque Dios pone reyes y quita reyes, pero más cuando hay un pueblo, hermano, que ora. ¿Cuánto más? Por eso en Daniel capítulo 2 verso 21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios pone reyes y quita reyes. Gloria al Señor, porque Dios está por encima de cualquier autoridad, por encima de cualquier presidente. Y cuando la iglesia ora, cuando la iglesia clama, cuando la iglesia se pone delante de Dios a favor de su nación, a favor de sus autoridades, el Espíritu Santo, los ángeles comienzan a influenciar en la mente, en los corazones de este hombre, aunque sean paganos, aunque sean idólatras. Dios tiene el corazón de los reyes en sus manos, y a donde Él quiere los puede inclinar. Pero la iglesia no debemos caer, hermano, en la actitud que todo el mundo tiene en contra de las autoridades cuando hacen las cosas mal. Por supuesto que nos puede indignar, por supuesto que nos podemos sentir mal, por supuesto, pero también no debemos olvidar el lado de la sensibilidad que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu, la compasión, la misericordia, hermano, la tolerancia. Bendito sea el nombre del Señor. Y debemos orar, porque Pablo exhorta ante todo a que se hagan. No dice si tienen tiempo lo hacen, si quieren lo hacen, no. Entonces, ¿por qué debemos orar? Primeramente porque es una orden, es un imperativo, es sí o sí, tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que orar por nuestra nación, tenemos que orar por nuestras autoridades. No le miento que muchas veces yo he sido tentado a murmurar, a criticar a las autoridades, porque en realidad indigna las cosas que uno oye y ve que son claras. Pero gracias a Dios por la palabra y el Espíritu Santo que siempre nos corrige, nos habla. Y entonces, hermano, esa es la actitud que debemos tomar, de ponernos delante de Dios a favor de nuestra nación y a favor de nuestras autoridades. Entonces, ¿por qué debemos orar? Porque es una orden. Y también dice, porque esto es bueno. Esto es bueno, es bueno. Orar por nuestras autoridades es bueno. Orar por todos los hombres es bueno. Es decir, es correcto, es justo, es favorable, es virtuoso, es valioso. Es un acto de amor y bondad. Eso indica, hermano, la sensibilidad que debemos tener como pueblo de Dios por las personas del mundo. Porque, hermanos, si nuestras autoridades actúan de una manera injusta, como tal vez lo están haciendo, pues, mis amados hermanos, es por una razón, es porque son esclavos del pecado. Están sometidos bajo el poder de Satanás. Y nosotros no estamos llamados a lanzar piedras,
sino a interceder por ellos, a interceder, a clamar, a orar por ellos. En vez de criticar, vamos a orar. En vez de murmurar, en vez de quejarnos por el presidente, por los congresistas, por los ministros, vamos a orar. El murmurar, el criticar no va a traer cambios, hermano. Va a llenar tu corazón de ira, de enojo, de cólera. Pero la oración, bendito sea el nombre del Señor, puede traer bendición para nuestra nación y puede mover el corazón de nuestras autoridades para hacer lo recto, para hacer lo justo. Esto es bueno, dice Pablo, y también es agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Es decir, que es aceptable, está de acuerdo a su voluntad. Dios acepta, Dios está, hermanos, de acuerdo con que oremos, porque esto dice su palabra. Entonces, es agradable delante de Dios. Tal vez no es agradable a nuestra carne o no es agradable a otras personas, pero es agradable delante de Dios que oremos por todos los hombres, que oremos por nuestros gobernantes, por todos los que están en eminencia. Esto es, hermano, bueno y agradable delante de Dios. ¿Y cuál es el propósito por el cual debemos de orar? En el verso número 2 dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Quiere decir que si oramos por nuestras autoridades, si oramos por nuestra nación, si oramos por todos los que están en eminencia, en un cargo, en una jerarquía de autoridad, dice que vamos a poder vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En la versión lenguaje sencillo dice, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. ¿Se da cuenta que la oración de la iglesia tiene poder para influenciar en la atmósfera en la cual puede vivir, hermano, una nación? Aquí lo está diciendo, que tenemos que hacer, hermano, rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias para que vivamos quieta y reposadamente, para que podamos vivir en paz y tranquilos. Yo le pregunto, en este momento nuestro país estará viviendo un ambiente de paz, de tranquilidad. Por supuesto que no. Vemos claramente que, hermanos, hay un conflicto político, hermano, terrible en nuestro país. No hay paz, la gente está inconforme, la gente se queja, la gente habla mal, la gente quiere vacar al presidente. Bueno, eso solamente Dios lo sabe, Dios lo puede quitar como también lo puede afirmar. Pero la iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que clamar a Dios por nuestras autoridades, por los gobernantes, por más que sean tiranos, hermanos, como fue aquel tiempo en el cual Pablo escribió esta carta. Estaba Nerón como emperador en Roma. Fíjense, si Pablo está pidiendo que oren por los reyes, estaba incluido Nerón, que era un tirano, que era un malvado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, va a depender mucho la oración de la iglesia para que, hermano, la nación pueda vivir en un ambiente de quietud, de paz, de tranquilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si no oramos, entonces, hermanos, no va a ser como dice la palabra de Dios. Nos damos cuenta claramente en las Escrituras que hay un poder en la oración de la iglesia cuando oramos por nuestras autoridades. Y también debemos orar porque es la voluntad de Dios que todos sean salvos, dice, que tenemos que orar por la salvación, para que Dios los libere. Salvar significa liberarlos del poder, del dominio del pecado, del poder de Satanás. Solo Dios puede liberar a nuestras autoridades y a todos los hombres del poder del pecado y del poder de Satanás. Pero la iglesia tiene que orar. Por eso dice claramente aquí que para que todos vengan al conocimiento de la verdad, todos sean salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante que nosotros podamos, hermanos, ver la magnitud de la responsabilidad que tenemos delante de Dios y delante de nuestra nación. Ahora, otro punto importante que Pablo habla en esta carta, en el capítulo mismo, capítulo 2, verso 8, acerca de la condición en la cual, la condición espiritual, moral, en la cual la iglesia debe presentarse delante de Dios para orar por las autoridades, por los reyes o por los gobernantes y por todos los hombres. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda.
En la versión Palabra de Dios para Todos, este mismo versículo dice: cuando los hombres oren con manos levantadas a Dios, quiero que lo hagan con un corazón puro, sin enojo ni discusiones. Porque si en nuestro corazón hay enojo, si en nuestro corazón hay contienda y discusión, nuestras oraciones no van a llegar al cielo. Mis amados hermanos, nuestra crítica, nuestra murmuración no va a traer cambio a nuestra nación. Pero si oramos, hay promesas de Dios aquí que puede cambiar la atmósfera, puede cambiar la situación, la circunstancia en nuestra nación. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que orar, dice, con manos santas, sin ira ni contienda. Porque si no, nuestras oraciones no llegarán a la presencia de Dios, no llegarán a los oídos del Señor. Nuestras oraciones no serán contestadas si en nuestro corazón hay resentimiento, hay amargura, hay cólera, hay enojo, hay venganza. Antes de orar, por eso usted tiene que limpiarse, usted tiene que confesar si usted ha tenido enojo, contienda, o está enojado pues con el presidente, con los ministros, con los congresistas, etcétera. Hermano, usted tiene que pedir perdón a Dios. Señor, perdóname, yo no debo pensar mal, yo no debo permitir el enojo, la ira, la cólera. Señor, perdono a las autoridades, los ponemos en tus manos. Entonces, con un corazón limpio, con un corazón puro, con manos santas, sin ira ni contienda, nos presentamos delante de Dios y Dios escuchará, Dios responderá nuestras oraciones. Bendito sea el nombre del Señor. Esto me hace recordar cuando el Señor le dio la orden a Moisés para que cuando los sacerdotes entrasen a ministrar dentro del tabernáculo, el Señor mandó hacer un lavacro de bronce, si no me equivoco, para que se laven las manos y los pies los sacerdotes antes de ministrar, para que no mueran. Porque si ellos no hacían eso, si ellos no se lavaban las manos y los pies, ellos iban a morir. Pero gloria al Señor, porque Dios es un Dios santo y no podemos entrar a la presencia de Dios con un corazón con ira, con enojo, con resentimiento, con contienda. Manos santas, sin ira ni contienda. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, lo que en el Antiguo Testamento era algo literal, para nosotros es algo espiritual. Ellos se tenían que lavar las manos y los pies. No quiere decir que ahora nosotros nos vamos a lavar las manos y los pies también antes de orar. Eso, claro, tiene que ser parte de nuestra higiene, pero no lo hacemos porque queremos agradar a Dios, sino que aquí habla de una limpieza de las manos y los pies, en el sentido en que nuestras manos y nuestros pies son los que caminan, ¿verdad? Habla de nuestras decisiones, habla de nuestra forma de vida, que a veces nos contaminamos, a veces nos ensuciamos. Acuérdense que Jesús le lavó los pies de sus discípulos y le dijo que ustedes también se van a lavar el uno con el otro, no hablando de algo ritual, sino en el sentido en que nosotros tenemos que ayudarnos, exhortarnos, corregirnos unos a otros. Pero cuánto más, hermano, delante de Dios, cuando reconocemos nuestro mal caminar, nuestro mal proceder y confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, estamos lavando nuestros pies, y nuestras manos pues hablan de nuestras obras, de lo que hacemos. A veces actuamos mal, hacemos malas cosas, entonces pecamos contra Dios. Entonces necesitamos confesar nuestros pecados. Lo que para ellos era lavarse los pies y las manos antes de ministrar, antes de entrar a la presencia de Dios como sacerdotes, para nosotros es hoy arrepentimiento, confesión de nuestros pecados, limpiarnos, porque dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si estamos perdonados y si estamos limpiados, tenemos entrada a la presencia del Dios Santo y podemos hablarle a favor de nuestra nación, podemos pedirle a favor de nuestro presidente, de nuestros ministros, de nuestros congresistas. Gloria al Señor, hermanos. Eso es lo que Dios está llamando a la iglesia en este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hacemos con nuestras autoridades? No podemos insultarlos, no podemos criticarlos, difamarlos, señalarlos. Gloria al Señor. Con eso no está diciendo que nosotros aprobemos todo lo malo que ellos hacen. Sabemos que hay decisiones equivocadas. Sabemos que son gente que tal vez no tienen el temor de Dios en su corazón y por supuesto van a hacer cosas que a veces van a ir en contra de la palabra de Dios, pero estamos llamados no
a señalar, sino a orar por ellos. Eso ayudará más a nuestra nación y a nuestras autoridades que estar hablando, que estar criticando, que estar murmurando. Lo que la iglesia tiene que hacer es rogar, la iglesia tiene que orar, tiene que pedir y tiene que presentar acciones de gracia delante de Dios. Estas cosas son de mayor provecho que el criticar, que el maldecir, que el insultar, etc. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, el llamado del Señor en esta noche es que tenemos que orar por todos los hombres, por nuestra nación. Y tenemos que orar por todos los reyes, los gobernantes y por todos los que están en eminencia. Porque esto es bueno y es agradable delante de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué hacemos con nuestras autoridades? Nada. Pero sí podemos hacer algo por ellos. Orar, pedir, rogar y dar gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero orar en esta noche. Vamos a orar por nuestro presidente. Vamos a orar por nuestros ministros, por los congresistas. Que puedan buscar el bien de nuestra nación. Que puedan decidir a favor de la mayoría del pueblo, de los necesitados. Porque en realidad estamos dentro de una crisis de salud por esto de la pandemia. Estamos dentro de una crisis económica que ha afectado a muchos hogares. Y estamos dentro de una crisis política y moral. ¿Y qué es lo que va a traer el cambio a esta situación? Nuestras oraciones, hermanos. Oremos al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos perdón porque tal vez muchas veces no hemos orado por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades. Tal vez hemos murmurado, nos hemos enojado contra ellos, nos hemos resentido, nos hemos amargado. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús en esta noche. Señor, te suplicamos que derrames un espíritu de oración sobre tu iglesia. Y sobre todos aquellos que entienden lo que hemos hablado en esta noche, Señor. Orar, la oración, Padre. Ayúdanos a orar por todos los hombres, como dice tu palabra. Por todos los que están en eminencia, por los reyes, por los presidentes. Para que vengan al conocimiento de la verdad, para que sean salvos, Señor. En el nombre de Jesús oramos por nuestro presidente, Martín Vizcarra. Dale sabiduría para gobernar. Solo tú sabes si él va a quedar como presidente o lo van a vacar, Señor. Tú tienes la última palabra. Ayuda a nuestros ministros, Padre. Dale sabiduría a los congresistas también. Temor de Dios, sabiduría de Dios para que puedan legislar leyes que no vayan en contra de tus leyes, que no vayan en contra de tu voluntad. Que puedan legislar a favor de los más necesitados. Que puedan legislar con justicia delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, levanta hombres y mujeres piadosos que puedan asumir esos cargos, Señor, y que puedan gobernar con justicia, con rectitud, en el temor de Dios. Oramos por toda nuestra nación de Perú, costa, sierra y selva. Por cada vida, por cada alma, Señor, que aún no te conoce. Para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús, despierta tu iglesia. En todas las naciones de la tierra, avívanos, Padre. Despiértanos. Despierta nuestro espíritu, Señor. Quita toda angustia, todo temor, toda ansiedad, toda depresión. Y avívanos con la presencia poderosa del Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos también por cada petición que nos han presentado por las redes sociales, por cada necesidad, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Así que no se olvide en su tiempo de oración. Oremos por todos los hombres, como dice la palabra, y por nuestros gobernantes y por todos los que están en eminencia.
Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Shalom.